esta noche por tener la oportunidad de abrir la Escritura, Señor, y meditar en tu palabra. Te rogamos, Señor, que seamos guiados, Señor, para comprender, Señor, la magnitud del tema que tú tienes para nuestras vidas. Te honramos en esta noche en nombre de Jesús, Señor. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 26, versículo 1. Génesis 16, 1. Tenemos una cosita, pero nada más solo este tibero. Bueno, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tener hijos de ella. Le tendió a Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, la mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, le dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llevó a Agar, la cual concebió. Cuando vio que era concebido, miraba con desprecio a su señora. El tema de hoy tiene que ver con la poligamia. Y es que la poligamia es una lucha de la costumbre del mundo contra la voluntad de Dios. Ese es el conflicto. La costumbre del mundo contra la voluntad de Dios. Estos hombres en esta parte, estamos viendo, sin que hubiese ley, que Abraham tenía un aprecio especial por Sara, su mujer. Sin embargo, ella dice que era estéril, y aunque él no la desechó, sí consiguió, o sí se acordó con ella, sí toleró que ella le trajese a otra mujer, una concubina, para que pueda tener descendencia. Y es que Abraham no buscó otra mujer con la que tuviera descendencia. Él estaba conforme con lo que tenía. Fue la misma esposa la que buscó que se llevara a cabo una relación de Abraham con Agar, su sierva, para tener esa descendencia. ¿Por qué lo hizo? O sea, ¿por qué hizo esto Abraham? ¿Por qué hizo esto y por qué lo hizo también Sara? Porque era la costumbre de su época y de su país. Ese es el problema. El problema radica que muchas de las cosas que hacemos se hacen por costumbre, por lo que se hace alrededor nuestro, sea donde te encuentres, o por épocas, pero de todos modos no es algo de lo que quiere Dios para nuestras vidas. Y esto pues tiene consecuencias. Para Agar, para esta Sara, pues le pareció bien tener descendencia con su concubina, con su criada, y el problema está que Abraham sucumbió ante esa tentación y se metió con ella. Sedujo pues, Dios le había dicho primero que por medio de Abraham y de Sara tendrían una multitud. Lo dijo claramente. Dijo: por medio de ti y de tu mujer tendrán descendencia. Pero Sara se desesperó y cometió el más grande error que ha afectado al pueblo de Israel por toda su historia, por generaciones. Esto se hizo porque se dejó guiar por la costumbre de eso entonces y por lo que había en su país. Este grave error ha afectado al pueblo de Israel pues todo el tiempo. De ahí nace Agar, y de Agar, bueno, de Agar nace Ismael, y de Ismael los ismaelitas o los árabes, de los cuales proceden los musulmanes, que son acérrimos enemigos actuales de los judíos, y que se han multiplicado de tal manera que están acosando a punto de ahogar al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, en el mapa que se nos deja ver, está completamente rodeado por toda clase de cosas, y su territorio es cada vez más pobre, muchísimo más pobre. Cuando vemos cuánta cantidad de gente tiene ya Israel de nacionalidad de este lugar, pues es muy pobre. O sea, llegan unos cuantos millones, o sea, 7, 8 millones, que aquí en Iztapalapa tenemos más, nada más en Iztapalapa. O sea, que pueden imaginarse la cantidad de judíos que aparecen en esa tierra. A la muerte de Sara, Abraham se casó con Setura,
y con ella tuvo descendencia. Y los más famosos de estos, porque la lista aparece de mucha gente, son los medianitas, que también son los enemigos de Israel. Es decir, el hecho de que Abraham se volviera a casar otra vez cuando había enviudado con Setura y tuvo su descendencia, no fue para bien, sino que la descendencia que tuvo fueron enemigos también todo el tiempo contra el pueblo judío. ¿Y esto por qué se da? Pues porque no medimos las consecuencias de lo que Dios dijo desde un principio. Ellos se supone que tienen una fuente más fresca de lo que Dios dijo, pero no siguieron sus indicaciones. Y cuando a veces la persona no considera hoy la importancia que Dios le da al matrimonio y a la unión este, con su esposa únicamente, pues la descendencia que se llega a tener no es para bien. Eso es muy conflictivo. A la muerte de Sara, perdón, Isaac tuvo por Rebeca dos hijos, Esaú y Jacob, como ustedes acordarán. Pero Esaú dice que tuvo varias mujeres del lugar, o sea, de la tierra de Canaán, y su descendencia fueron enemigos de Jacob también por toda la existencia. ¿Por qué es esto? Pues porque Jacob decidió tener descendencia de una gente que no era judía. Entonces, no solamente se trata de que tenga muchas mujeres judías, sino también que tengan más de una sola mujer. Dios establece que esto no tiene que ser así. Pero ¿por qué se hacía estas cosas? Porque así es como se estilaba o se estila en el Oriente. Las personas, como los musulmanes, pueden tener hasta 10 mujeres siempre y cuando tengan dinero para mantenerlas. Así es como lo miden. Si tienes recursos, entonces puedes tener mujeres. Pero, ¿qué pasa cuando se tienen tantas mujeres? No es para bien porque la gente que tiene ahí, la descendencia que tienen, no son gentes que amen ni a Dios ni a sus padres, sino que son un verdadero conflicto. Y lo peor todavía es que entre los propios hermanos se recrudece la violencia. Entre los propios hermanos o medios hermanos siempre hay un enorme pleito. Vamos a ver qué es lo que dice Génesis 29, versículo 20. Génesis 29, 20. Dice, así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que en la noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo y él se llevó a ella. Y dio Labán a su sierva Silpa, a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué ahora me has engañado? Y Labán respondió, ¿qué dice? No se hace así en, en Que va nuestro lugar. en nuestro lugar. O- No sé si así en nuestro lugar. Dice, que se le dé la menor antes que la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra y por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así, cumplió la semana de aquella y le dio Raquel su hija por mujer. Sin duda alguna aquí Labán engañó a Jacob, haciéndolo su sirviente por 7 años como dote por la vida de Raquel. Pero fue Lea la que primero fue la esposa de Jacob. Y el argumento es que dice Labán, dice que así se estila en este lugar. Y eso nunca se lo dijo antes. O sea, esperó que trabajara 7 años y después de 7 años le dice, pues bueno, tómate a mi hija, la mayor, y después a la menor, porque así se hace como costumbre en este lugar. El tema que tengo aquí es la lucha de la costumbre del mundo contra la voluntad de Dios. Aparentemente está justificado porque de aquí es que nace pues la familia judía, o sea, las 12 tribus de Israel surgen de esto, pero la situación está que esto que hubo aquí no fue para bien. Entre los propios hermanos había muchísimos conflictos. La buena relación que tenían las hermanas Lea y Raquel antes de que se casara, antes de que llegara Jacob, se rompió y fueron adversarias toda su vida, teniendo hijos.
su pretensión era tener más hijos que la otra, estaban todo el tiempo compitiendo por tener más hijos que la otra, y cuando no podían tener hijos, entonces le ponían o le acercaban a su concubina, a su sirvienta para que tuviera hijos con ella, y sí, y todo el tiempo estaban en esa lucha constante. Y obviamente, aparte de tener los hijos que se tuvieron, pues no se era feliz. O sea, uno de los graves errores que la gente piensa es que si tienes muchas mujeres vas a ser feliz. A veces la gente en algunas costumbres se les enseña que cuando lleguen a la Java van a tener muchas mujeres. Y ese es como que el sueño, ese es el paraíso, llegar al cielo y tener muchas mujeres. Pero ¿qué tal? Que la tierra nos deja ver, que además eso no es real, pero en la tierra nos dejas ver que esto no trae bendición. El hecho de tener muchas mujeres, el hecho de tener muchos hijos, no es feliz nadie, ni la esposa o las esposas, ni los hijos, entre ellos, ni por separado, ni juntos. La buena relación que tenían Lea y Raquel, pues se rompió, y ahora que eran enemigas todo el tiempo una con la otra, hasta las sirvientas de cada una sirvieron para este fin. Cuando los hijos crecieron, fueron enemigos de los hijos, de unos eran enemigos del otro, y pues el hijo favorito que tenía Jacob, que era José, pues sus propios hermanos, dice que lo intentaron matar. Así de bonita era la relación, o sea, no intentaron otra cosa sino matarlo, finalmente lo metieron en un pozo y luego fue vendido como esclavo. Entonces, esto de tener más de una mujer es algo que a veces la gente lo relaciona con cosas por costumbre o por épocas o por regiones, pero esto no es una lucha contra lo que Dios dice que tiene que ser. Este, Vamos al 39, Génesis 39. Dice, y vino pues Lea, que había dejado de dar a luz, tomó a Silpa su sierva, le dio a Jacob por mujer, y Silpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Y esto es lo que hacían la una y la otra. Ya no pueden tener hijos y luego buscaban quién. Había que tener hijos por competencia. No eran hijos porque estuvieran enamorados, no tienen hijos porque esperaban tener una bendición, tienen hijos por competir con el otro. De hecho, casi, casi como que compitió por el amor de Jacob, pero la verdad es que Jacob él tenía una preferencia. Cuando se casó porque se había enamorado de una mujer, nada más, no de todas las mujeres, las que tuvo. Y esto creó un enorme conflicto. Otro de los casos que vemos también son que de estos, el mismo eh, Jacob, Isaac tuvo dos hijos, que es Esaú, ¿y quién más? Jacob. Y Jacob. Dice la Biblia que Jacob obedeció a sus papás y se fue para Aram para casarse, pero Saúl dice que se casó con la gente de su región, se casó con las mujeres cananeas, y de ahí surgen los edomitas, enemigos de Israel por generaciones hasta nuestros días. Y esto no ha cesado todo el tiempo. ¿Por qué razón? Pues porque tuvieron, en este caso, en el caso de Jacob, de Saúl, dice que tuvo varias mujeres, este, que fue disgusto de sus papás, pero las tuvo porque quiso y fueron varias y sus generaciones, o sea, vamos, el odio no termina con la muerte del papá o de la mamá. Dice que sus hijos siguieron odiando a los demás. Sus hijos estuvieron peleándose permanentemente contra los demás. Por toda la Biblia se ven esos casos de poligamia. Hombres que tuvieron más de una esposa o concubina, teniendo todos el mismo resultado: la falta de unión, odio entre ellos, pleitos por los territorios, demandas de la primogenitura, venganzas constantes, y todo el tiempo se está repitiendo este panorama en el Antiguo Testamento. Pero ¿qué es lo que ocurre entonces? Vamos a ver Mateo 19, algo interesante. 19:3. Mateo 19:3. ¿Ya está? Ok. Dice, entonces vinieron a él los fariseos y tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondió, no, les dijo,
¿No has leído que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés le permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la reputada, adultera. Dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces le dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes está dado. Esta parte de Mateo se me hace, bueno, ya es increíble porque vemos la respuesta que tiene Jesús a lo que ellos hacían. ¿Qué era la costumbre en la época de Jesús? Pues que podían repudiar a su mujer, casarse otra vez. Y después repudiaban a la mujer y se casaban otra vez. Y después repudiaban a la mujer y se casaban otra vez, sin considerar los hijos que tuvieran con cada uno de ellos. ¿Y esto por qué se hacía? Por costumbre. Tenemos aquí el tema que es la lucha de la costumbre del mundo contra la voluntad de Dios. Y Jesús les aclara, dice que en un principio no fue así. Si él respondió, les dijo, ¿no habéis leído, versículo 4, que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por esto dejará padre y madre y se unirá a su mujer y no será una sola carne. Y aquí habla solamente de dos. Dice, serán dos, una sola carne. Y esto es algo que a veces se nos olvida. Se nos olvida que cuando nos casamos, de ahora ya no somos una persona, sino somos dos en uno. Es decir, yo soy parte de mi esposa es parte de mí. Y somos finalmente una sola carne, con un mismo sentimiento, con las mismas emociones, con las mismas inquietudes y los deseos, con los mismos proyectos. Este, de hecho, habla de un solo cuerpo porque habla de esta unidad. No se puede llevar un matrimonio cuando son más de dos. O sea, eso de que tienen o llevan a la mujer a vivir a la casa que tienen actualmente con otra mujer y entonces ya son tres, pues entonces esto no es ni vida ni tampoco es de unidad. Dice, "Ay, para que se conozcan y se vivan juntos". Esto absolutamente es reprobable de parte de los ojos de Dios. Esto no puede funcionar así y obviamente que es un insulto a los mandatos de parte del Señor. Dice, dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que lo que manda la Biblia es la capacidad para valorar el matrimonio y defenderlo a todo lo que tienes. Una vez que te casaste, nunca más te volverás a casar. En el caso de Abraham, se enviudó y se volvió a casar. Y a pesar de eso, aunque parecería como que era algo legal, una vez que se murió su esposa se volviera a casar, la descendencia del segundo matrimonio fueron enemigos del primer matrimonio. No les fue bien. Si hubiera sido de bendición, todos se llevarían bien. Cualquiera se lleva, pero cuando todos están peleando entre todos es porque todo lo que se hizo estuvo perfectamente mal. No es su voluntad. ¿Cómo podemos saber esto? Pues porque tiene que haber paz, tiene que haber armonía, tiene que haber prosperidad, tiene que haber bendición y todo lo que aparece ahí es todo lo contrario. No es cierto que teniendo muchas mujeres vas a ser feliz. No es cierto que aunque puedas mantenerlas, vas a tener contentamiento con ellos. No es cierto que los hijos de uno se pueden llevar con los otros. Esto no ocurre. Ah, pues es que son unos hermanos que se llevan bien. Eso es lo que tú crees, pero a la larga va a haber un enorme conflicto todo el tiempo. Y entonces dice, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y viene la respuesta, dice, por la dureza de vuestro corazón. Moisés prometió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Entonces, el punto que señala Jesucristo es que lo que Dios diseñó, ese es lo que es la ley. Ese es el punto medular. El casarse con una persona y vivir con ella todo el tiempo, porque todo lo que tenga uno adicional ya se convierte en poligamia, ya se convierte en algo más que un solo matrimonio y esto es condenable y por supuesto que es repudiado por parte del Señor. Van a decir, bueno, ¿y qué pasa con las personas que se casan y luego enviudan? Pues parecería muy cómodo decirles, pues bueno, que se casen otra vez. De hecho, Pablo dice, si es joven, pues que se case otra vez. Prefiero que se casen y no que estén haciendo cosas indebidas. Pero lo que dice el Señor en la Biblia, en un principio dice Jesucristo, dice, esto fue lo que Dios diseñó
es que los dos aprendan a vivir juntos todo el tiempo y no estén pensando o albergando la idea de que una vez que se muera uno u otro, pues pueden tener un nuevo modelo, un nuevo esposo o una nueva esposa. Dice, yo les digo, cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otro, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Y saben ellos perfectamente bien, la gente que les hizo esta pregunta, porque eran fariseos, que el adulterio está condenable para el Señor. Dice que el adulterio es causa de la muerte, es decir, no entrar al cielo. Entonces dijeron, es que esto que tú dices es muy fuerte. Dice, es que así es el punto. Tú tienes que aprender a vivir defendiendo el propósito de tu matrimonio y no puedes pensar en repudiar o divorciarte. Tú tienes que pensar en corregir lo que está mal. ¿Qué matrimonio no pasa por dificultades? Pues todos pasan por dificultades. ¿En qué matrimonio no hay problemas? Pues todos. ¿En qué matrimonio no pasan problemas económicos? Pues todos. ¿En qué matrimonio no existen malos acuerdos? Pues en todos. En todos ocurre de todo. En todos los matrimonios hay de todos. No importa el dinero, no importa la cultura, no importa la región. En todos los matrimonios hay dificultades. Pero la Biblia enseña que no tienes por qué estar pensando o anhelando intentarte divorciarte para cambiar de esposa o de esposo, sino que tienes que luchar para que tu matrimonio sea hasta que la muerte los separe. Y esto quiere decir que una vez que te separa, Dios te separó y aunque Él sepa lo que te puedes volver a casar, el Señor habla de que tengas que vivir con tu esposa como una sola carne. Y eso es lo que tenemos que aprender a luchar. Dice, la Biblia dice, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes les es dado. ¿Por qué razón? Pues porque la gente no valora mucho lo que es el matrimonio. Hoy en día tenemos un enorme conflicto en nuestra generación, que es la carencia de hombres. Lo que tenemos ahora es una abundancia de homosexuales, gente que no pretende tener una relación matrimonial y aunque adoptan a hijos, pues es raro que tengan dos papás o dos mamás en el acta de nacimiento. Dice, pues quién es un papá y papá son los hijos de esa persona. Esto es una desviación, es algo que está completamente equivocado y no es lo que Dios ordena. Y los hijos que tengan de esa relación, por supuesto que tampoco son hijos que pueden ser ni felices ni nada, sino que son gente inadaptada, gente incomprendida, gente violenta, gente con enormes problemas, con depravación, que desde chiquitos están viendo cosas incorrectas y tienen confusión en su mente porque no fue lo que Dios diseñó desde un principio. Entonces, el punto original es que tenemos que aprender a vivir con nuestra esposa todos los días de nuestra vida hasta que el Señor nos llame a cuenta. La gente se ríe cuando se escucha, hablan de adulterio. Alguien, familiares o amigos que están en adulterio, pues parece motivo de risa. La gente, en vez de indignarse, se ríe. Hay esas risitas incómodas y parece que todos lo hacen. Es algo que, sin importar la región, la cultura o el nivel económico, la gente tiende a tener más de una relación. No se diga entre la gente de mayor economía o gente muy famosa, los artistas. Digan ustedes qué artistas saben ustedes que sea un hombre fiel o una mujer fiel. Díganme si ustedes han visto o saben que los artistas, ustedes conocen, han sido esposos de una mujer y esposa de un solo hombre. Prácticamente no lo hay. Entre los deportistas, pues otro problema. ¿Acaso hay alguien que se casó con una mujer y ya es todo lo que tiene? Por lo regular tienen muchas mujeres, muchos hombres y se casan y se descasan y se vuelven a casar y con diferentes. Es una enorme dificultad lo que hay, pero esto es algo que parece como que el diario vivir y esto confunde a la gente porque parecería que es la costumbre del mundo. La lucha que tenemos aquí es la lucha de la costumbre del mundo contra la voluntad de Dios. Es constante que la gente vea esto y parecería como que es algo normal y que es incluso aprobado por la gente. A veces les llama la atención más una persona que es infiel que una persona que es fiel. No quieren gentes tan estrictamente cuidadosos de su comportamiento, sino que son descarriados, que son incorrectos en su forma de caminar y parece que se encajan con el mundo y a esos son los que prefieren. Me llama la atención que varias mujeres se peleen por un solo hombre y que el hombre les dé puerta a todas las mujeres. Y dices, oye, pero ¿cómo puede ser esto? Qué enorme conflicto. ¿Qué podemos acerca de decir de Salomón?
Salomón, bueno, en el libro de Paulet, bueno, el predicador, el Eclesiastés, habla acerca de la condición del hombre y dice que pues él tuvo de todo como lo anhelaría cualquier hombre. O sea, que él tuvo deseo de tener dinero y tuvo dinero en abundancia. Dice que tuvo el deseo de tener caballos y tuvo los mejores caballos que había en ese momento. Y sus palacios, y sus jardines y su servidumbre era enormemente rico, tenía de todo y dice que tuvo mujeres, dice que se casó 700 veces. 700 veces. 700 mujeres y 300 concubinas. O sea, son 1000 mujeres. ¿Qué es eso? O sea, vamos, no podía repetir una, por lo menos en un año o en 2 años, o en casi 3 años, podía poder tener a su esposa 3 veces una vez por cada 3 años. ¿Por qué? Pues eran demasiadas mujeres, y por supuesto que si se casó con estas 700 mujeres, no fue todas las que se encontró en el metro, sino eran mujeres que eran seleccionadas, que eran bonitas, que tenían una imagen o que tenían un parentesco o eran hijos de reyes o hijos de alguien, este, pero a pesar de que tuvo tantas mujeres como muchos hombres desearían tener o anhelarían tener, pues nunca fue feliz. Él nunca amó a ninguna mujer. Y lo más grave es que ninguna mujer lo quiso a él tampoco. Y tuvo hijos, pues imagínense, si tuvo 1000 mujeres, ¿cuántos hijos habrá tenido con esas 1000 mujeres? Una barbaridad, pero muchísima gente. Vamos, para llenar toda la colonia, Jacaranas y Constitución, y para llenarla completa, ¿no? ¿Por qué es esto? Pues porque tuvo mucho de todo, sin embargo, no fue feliz. Entonces, el hecho de que las personas se alimenten con la idea de que la fornicación o el adulterio es del uso común de nuestro México, no es la voluntad de Dios en ningún momento, ninguna de esas cosas. Estas tendencias sexuales han entrado a niveles muy graves como es a la iglesia de Estados Unidos. En la iglesia de Estados Unidos, las iglesias cristianas, que son las que más abundan en Estados Unidos, tienen problemas sexuales, en donde el pastor se mete sexualmente con sus congregantes. Y en muchas congregaciones ocurre así y parecería como que es la costumbre de ese lugar. No les llama la atención otra cosa, sino que tengan muchas mujeres. Dices, pero ¿cómo puede ser esto? Y fíjense nada más, una vez que ya se corrompió la dirección de la enseñanza, pues ya se corrompió también el producto de lo que estás enseñando, porque se va a repetir. Si el pastor es fornicario, ¿qué va a pasar con las ovejas? Pues que también lo van a hacer así. ¿Y esto fue lo que Dios quiso? No. ¿Y por qué se dan estas cosas? Por la lucha de la costumbre del mundo contra la voluntad de Dios. Y en estas áreas es donde el hombre fracasa. Malaquías 2:14 dice lo siguiente. Malaquías 2:14. Ya lo encontró Yolanda. Está antes de Mateo. Página. Ya está. Gracias. Página 720. Nada más lo encontró Yola y también ya. Ok, ya está. Dice, más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado de ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. No él hizo uno, vino en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Qué increíbles palabras dice este profeta. Dice que Dios está atestiguando contra el hombre. ¿Por qué? Porque se casó con una mujer cuando era joven, o la mujer era joven, pero después de un tiempo ya no le fue fiel al pacto que hizo cuando se casó, que era por supuesto de fidelidad y de cuidarla y de protegerla y de estar con ella y atenderla, sino que él la dejó. Y entonces dice, Señor, dice que no dio en él abundancia de espíritu,
¿Por qué razón? Porque nosotros somos creación primero de parte de Dios. Él nos formó desde el cielo. Y dice, ¿y por qué uno? Porque dice, buscaba una descendencia para Dios. El objeto del matrimonio es tener hijos que sirvan a Dios, tener descendencia santa para Dios. Y solamente se puede lograr cuando un matrimonio se mantiene en fidelidad, en santidad, y por supuesto jamás habrá en su corazón el deseo de tener otra mujer, de ninguna manera. Yo he visto con tristeza algunas personas cristianas o pastores que se han casado y después fallece la mujer y se vuelven otra vez a casar y tienen descendencia con la segunda mujer. Para la mayor parte del mundo, como la costumbre del mundo, pues está bien, puede volverse a casar, tiene derecho a casarse, pero deje platicarles que los hijos del segundo matrimonio no se llevan con el primer matrimonio, que la mujer de su segundo matrimonio, o que si ya se divorció, no se llevan bien con el primer matrimonio. Y son pleitos de descendencia terribles. Todo el tiempo hay unos conflictos que deben ser terriblemente el uno contra el otro. No es de bendición. Lo que sí es de bendición es cuando nosotros nos mantenemos con fidelidad con una sola esposa con la que tienes todo el tiempo de tu peregrinar. Dice, ¿y por qué uno? Porque si Dios tiene un ese espíritu, pero Él lo que buscaba es que nosotros aprendamos a entender cuál era su corazón. El hecho de que nosotros tuviésemos un matrimonio es para que tengamos descendencia que sirva al Señor, que lo honre, que lo ame, porque la mejor forma de poder enseñar al mundo que Dios existe es tu comportamiento en tu relación matrimonial. La iglesia tiene como base el hogar. De ahí deriva todo. Lo que estaba escuchando a alguien que hablaba acerca de la conducta de los políticos que gobiernan y que son pues tranzas y que son pues violentos y que son de narcotráfico, los mismos que están para influenciar o para gobernar el país son los primeros que son corruptos. Y dicen, ¿y de dónde viene el problema? Y se viene desde los hogares. Todo surge desde el hogar, porque en el hogar no fueron formados, porque en el hogar no fueron enseñados, no fueron instruidos. Vieron cosas incorrectas y se toleraban y eso se convirtió en un grave problema. Pero Dios dice que Él buscó, a pesar de que tenía abundancia de espíritu, nos dio la oportunidad de tener una esposa, un esposo, para que de esta descendencia, de esta relación, tengamos una descendencia santa para el Señor. Se guardados pues en nuestro espíritu. Dice, y no seas desleales para con la mujer de vuestra juventud. Esto no termina. ¿Cuándo tiene que ser el hombre fiel? Siempre, toda su vida. Aún después de que la esposa ya no está, ya se murió, o el esposo tiene que aprender a tener esa fidelidad para con un compromiso para el que se tuvo. La existencia en el mundo es solo unos cuantos años. ¿Cuántos años dura el hombre? Pues dice la Biblia que el promedio del hombre, de vida del hombre son 70. Y los que tienen más de 70, pues viven con dolor y con angustia y con conflictos o con achaques. Tal vez ahora, hoy en día, pues, se pueda prolongar un poquito más, pero finalmente, esos 70 años, nada. Es un suspiro. Tan rápido como llegan, se van. Voltea a verte, ve las fotografías que tengas por ahí y te vas a dar cuenta, ve tu credencial de lector o ve tu licencia de manejo anterior y te vas a dar cuenta cuánto has avanzado en la edad. Dices, oye, mira, este era un chicuelo y ahora ve nada más con lo que está. Ya estás, pero bastante, Betabel. ¿Y por qué es esto? Pues porque el tiempo se nos va. Lo que Dios nos enseña a través del conocimiento de la palabra es tener calidad de vida. Es para que los que vivan en el temor de Dios vivan en el gozo del Señor y les vaya bien en todas las cosas que enfrentan. Entonces, es una lucha que tenemos que tener todo el tiempo. La lucha de las costumbres del mundo contra la voluntad de Dios, contra la santa voluntad de Dios. Dios les bendiga. Nos vemos mañana en la presencia del Señor. Hasta mañana. Gracias, bonita noche. Muchas gracias, pastor. Buenas noches a todos. Muchas. Buenas noches.